Hola a todos y bienvenidos al webinar del tercer trimestre de True Value, donde vamos a repasar cómo ha sido la evolución de los fondos y sobre todo cuáles son las perspectivas para 2024, qué cambios hemos hecho en la cartera, qué nuevas ideas hemos incorporado y que podáis tener un poquito más de información, ¿vale? Además vamos a ver, muy importante, que ya sabéis que estamos muy invertidos ahora mismo en small y mid caps, cómo está la situación del mercado, qué perspectivas puede haber a futuro y si se repite un poco la historia, en bastantes ocasiones que ha ocurrido algo similar a lo que está pasando en la actualidad, qué rendimientos ha habido a futuro, ¿vale? Entonces, bueno, ya nos conocéis un poco, invertimos principalmente en compañías pequeñas y medianas que tengan un crecimiento por encima de la media, baja deuda y buenos equipos directivos, ¿vale? Sobre todo tratando de que sean negocios predecibles y con una alta visibilidad de ingresos. Ya sabéis que teníamos el fondo inicial, pero se lanzó True Value Small Caps y True Value Compounders, cada uno con su diferente perfil, y ahora veremos qué movimientos y cómo están posicionadas las carteras. Tema de fondos, bueno, para invertir en los fondos ya sabéis que tenéis Renta 4, My Investor, Invest, 3 y demás, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los resultados. Aquí quiero remarcar que es muy importante este año, porque nos preguntan muchos los inversores, la divergencia que ha habido enorme de rendimiento entre las grandes compañías y las pequeñas también se ha visto a nivel de fondos de True Value. Vamos a ver ahora cómo True Capital, que es nuestro fondo de grandes compañías y demás, está en máximos históricos o prácticamente al nivel de máximos, cuando ni tan siquiera el Standard & Poor's 500 o otros índices han llegado a tocar máximos históricos, lo cual es bastante representativo. Y quiero remarcar que somos los mismos gestores, solo que en estrategias diferentes. Entonces no se nos ha olvidado invertir, sino que uno de los fondos que tiene un poco más de viento de cola, un entorno más normal, tampoco es que hayan sido años muy buenos, pues ha proporcionado los resultados que se esperaban. Sin embargo, pues en True Value Small Caps o Compounders, que están más enfocados a esa categoría de inversión, que además está demostrado que es mucho más rentable a corto plazo, pues lo es precisamente porque es más volátil y mucha gente no quiere soportar esa volatilidad de que esté bajo presión y nosotros pues sí que tenemos la visión a largo plazo porque es nuestro dinero el que está invertido ahí. Ya lo hemos comentado alguna vez que tanto José Luis como yo a nivel personal somos los mayores inversores de True Value. De hecho, poseemos más del 5% del fondo. No hay ningún otro inversor ni institución que tenga ese nivel, con lo cual estamos más que incentivados a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, este año faltan unos pocos días, pero seguramente se cierren en torno del 6-7% de rentabilidad en True Value. De los 10 años que llevamos, solo ha habido 2 en negativo y la mayoría han sido rendimientos pues, de doble dígito. Pero estamos muy optimistas y ahora vamos a explicar por qué de cara a los próximos 2-3 años, ¿vale? A 12 meses no estamos tan seguros, obviamente, del resultado que pueda haber. Pensamos que puede ser positivo, pero no lo podemos garantizar. Y vamos a tratar de mostrar con datos por qué esto va a ser así, ¿vale? En True Value Small Caps lo mismo. Hubo 2 años realmente buenos para el mercado de Small Caps y lo supimos aprovechar. Subió el fondo muchísimo más que los índices de Small Caps, como Russell 2000 o S&P 600, con subidas del 60 al 40. El año 2022 fue una corrección de esa época y hemos estado sembrando pues, para recoger los próximos años y pues ya se está empezando a ver, sobre todo en las últimas 2 meses más o menos, que ha habido rebotes muy importantes en los fondos de entre un 15 o un 20%, ¿vale? True Value Compounders, el mismo comportamiento más o menos. Se lanzó el último mes de 2021, con lo cual pues no hay periodo previo, pero si no hubiera sido bueno el rendimiento en 2020 y 2021. Y True Capital pues es una visión totalmente diferente. En 2022 tuvo bajadas muy pequeñas. Este año las ha compensado e incluso ha ganado más porque las compañías se han beneficiado. Pudimos invertir en esos o con nuevo capital que entró de los partícipes y poder aprovechar esos buenos precios. En 2020 tampoco es muy representativo porque el fondo apenas estuvo invertido durante 2 meses, ¿vale? Finales del año. Pero acumula una rentabilidad en estos 3 años que acaba de cumplir el fondo de casi el 24%, lo cual es alrededor del 7% anualizado, que es exactamente el objetivo que nos planteábamos. Y en un fondo menos volátil que un fondo de small caps, pues 3 años empiezas en un plazo representativo. Entonces está justo en el medio de este 5 al 10% que
planteábamos. Habiendo sido años relativamente difíciles, pero no tan complicados como lo que ha habido en Small Caps, que es lo que ha generado pues, la situación que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el mercado? Aparte de que todos sabréis de que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo han dicho que por fin van a relajar la política monetaria, muchas de las compañías están mencionando, esto se ha traído del número de veces que han mencionado en los conference call la palabra demanda débil, de que la economía pues, se ha ralentizado y eso es algo evidente y estamos a niveles pues, de 2008, el confinamiento y el periodo actual por la subida tan enorme que ha habido de tipos de interés y porque posiblemente los bancos centrales estén tardando más de la cuenta en bajar los tipos de interés. Entonces, cuando se suben tipos de interés, la gente dice, hay riesgo, con lo cual no invierto en activos de riesgo. A pesar de que hay muy buenas compañías dentro de small caps que se consideran un activo de riesgo, es como una ola, es como un tsunami que no distingue. Luego ya cuando todo se tranquiliza, la gente empieza a decir, pues esta compañía es buena, tiene que subir, tiene buen crecimiento, está en una buena valoración, ¿vale? Pero ahora estamos en la fase, o hasta los últimos 2 meses, que parece que ha cambiado la cosa, hemos estado en esa fase donde no se podía invertir en mercados emergentes, la gente no quería invertir en small caps, en bonos por la subida de tipos de interés que hubo, pero eso está empezando a revertir. Y puede ser solo un preludio de lo que suceda a futuro, porque ya hemos visto lo que ha pasado en los últimos 2 meses, simplemente con que han dicho los bancos centrales, oye, que no vamos a subir tipos de interés y que incluso podrían bajar, aunque sea levemente. Ya vemos cómo se han revertido esos flujos de caja y cómo los fondos de True Value, sobre todo los de Small Caps, han rebotado en apenas 1 mes y medio, 2 meses, más de un 20% o más de un 15%. Y todavía queda incluso para que los principales índices de Small Caps vuelvan a casi niveles de máximos históricos, como están los de grandes compañías, todavía quedarían en algunos casos subidas del 20, el 25 o el 30% a nivel de índices, ¿vale? Que a nivel de compañías individuales pues puede ser mucho más. De cara al 2024, mucha gente dice si puede o no puede ser un año bueno para small caps. Aquí veis el resultado de invertir en small caps value, que es lo que hacemos en True Value, valga la redundancia, por décadas. Entonces, podéis ver que en prácticamente todas las décadas el small cap value siempre supera a las grandes compañías. Los años 40, 9,2, las small caps 19. Los años 60 lo mismo, 7% de rendimiento, 14 de las compañías pequeñas. En los años 70 lo mismo, en los 80. En los 90 no se cumplió porque esto dio lugar a la burbuja tecnológica. Sin embargo, cuando esa burbuja tecnológica reventó en los años 2000, las small caps siguieron ahí dando rendimiento, 11%. En los años del 2010 al 2020, las empresas grandes lo hicieron mejor. Y los últimos 3 años, que no aparecen en esta gráfica, sería la década de los 2020 en adelante, pues el S&P ha hecho más o menos un rendimiento del 5, el 6, porque entre medias estuvo el COVID, pero en small cap sería el 0, ¿de acuerdo? Entonces, si vemos periodos en los que haya sido el rendimiento negativo o muy bajo en small caps, solo está en los años 30. Fijaros lo que pasó después, ¿vale? Y esto ya es un estudio importante a 100 años. Si vemos aquí el comportamiento de la tremenda bajada que hubo hasta septiembre, el Russell Microcaps, que es el tipo de tamaño que nosotros invertimos, esos son empresas que capitalizan en torno a 800 millones de capitalización, que es más o menos, si veis a Morningstar y veis la capitalización media de True Value o True Value Small Caps, anda por ahí, entre 800 y 1.000 millones, es bastante representativo. Esto llegó a tener casi caídas del 40%. Esto es tremendo, o sea, ha pasado en los últimos 40 años tan solo 2 o 3 veces, ¿vale? Entonces, por eso nos parece lógico aprovecharlo, porque si lo haríamos con nuestro propio dinero, pues que está invertido en los fondos, pues también lo queremos hacer con los partícipes. Aunque a corto plazo implique no quedar bien en la foto y demás, pero pensamos que hay una oportunidad muy grande, sobre todo desde el año 2022. Aquí se puede ver como el Russell 2000, las caídas históricas que ha tenido. Vemos que ha tenido caídas históricas de hasta el 38, 36, en el año 2002 hasta un 44, y esta última que hemos tenido pues alcanzó niveles del 32%, pero la caída media suele ser el 35% en mercados bajistas grandes, bear markets. Entonces, y en las microcaps la caída media era del 36%.
esta última que ha habido en 2023, que no aparece en esta tabla, llegó a ser de casi ese menos 40%. Entonces estamos muy por debajo. Solo lo superó puntualmente, que son casi niveles similares en 2020, pero duró muy poco la oportunidad, y obviamente el 2009. Es muy difícil porque la gente dice, o nos dicen los partícipes, oye, ¿qué pasa si sucede otro 2009? La respuesta es que es tremendamente complicado. El 2009 sucedió por los errores que cometieron los bancos centrales en no rescatar a la banca. Este año, en 2023, podría haber acabado así, cuando tuvimos la quiebra o casi quiebra de Credit Suisse, el Silicon Valley, First Republic y demás, porque estaban cayendo en modo dominó, igual que cuando empezó Bear Stearns, AIG y otras, y luego Lehman Brothers, que podría haber sido Credit Suisse perfectamente. Pero los bancos centrales aprendieron la lección y no van a permitir que vuelva a suceder ese escenario. Y eso sucedió por ese crack financiero o crisis financiera que sucedió, y es muy difícil que se vuelva a repetir. Fuera de eso, pues vemos que las caídas normales, salvo por un cisne negro como puede ser el COVID, pues han sido del 30%, y es muy raro ver eso. Y estamos hablando de más de 4 décadas de mercado de Russell 2000, ¿vale? Entonces, este es el caldo de cultivo de cómo se ha llegado hasta esto, ¿vale? Esto es el rendimiento de empresas grandes y pequeñas. Podemos ver que hay periodos que las empresas grandes lo hacen mejor, que es cuando esto está por debajo de cero, como ahora, que llevamos acumulados muchos años de negatividad en small caps, prácticamente de 2014. Aquí, curiosamente, es cuando inició el fondo y ha sido pues 10 años bastante malos de small caps, donde las empresas grandes lo han hecho mejor. ¿Qué pasa? Que esto no es nuevo para la historia. Vemos periodos como el año 75, desde el 68 hasta el 75, estos 7 años fueron terribles. ¿Qué pasa? Que luego, si veis la historia del 75 al 82, fue espectacular. Hubo rendimientos de hasta el 300% en small caps. Del año 2000 al 2008 fue espectacular. ¿Por qué? Porque los más o menos 5 años previos habían sido muy malos para small caps, y estos periodos siempre pasan. Cuando Warren Buffett se inició la inversión aquí en el año 57 con sus fondos de inversión, pues habían sido años malos. Veis que estaba por debajo de cero el rendimiento de las small caps. Luego los siguientes años pues fueron buenos, ¿vale? Entonces estos ciclos siempre pasan. Y no solo es mirar una gráfica y que diga, no, las small caps lo han hecho mal. La segunda comprobación que hacemos es decir, oye, ¿la valoración cómo está? ¿Está cara o está barata respecto a la media histórica? Porque si está cara porque venía de niveles muy altos, pues a lo mejor no es oportunidad, pero claramente está muy por debajo de su media y muy por debajo de las empresas grandes, ¿vale? Entonces, este gráfico es muy interesante porque el detonante puede ser, en nuestro punto de vista, dos. Primero, que el famoso QT, que es lo contrario, la impresión de dinero, que es el QE, el Quantitative Easing, que es esa impresión de dinero que hubo, pues el QT es lo opuesto, es retirada de liquidez del sistema. Eso ha afectado muy negativamente, especialmente la liquidez que tienen las acciones en small caps. Y el segundo factor es por fin la bajada de tipos de interés, que históricamente, como demuestra este estudio, ¿vale?, el activo que mejor se comporta son las empresas pequeñas, con un rendimiento en los primeros 12 meses después del recorte de tipos de interés que ha anunciado la Fed, que va a iniciar, no se sabe cuándo, pero es bastante seguro que sea en marzo o mayo. El rendimiento en los siguientes 12 meses es del 26%, a nivel de índice, ¿eh? Ya hemos visto lo que ha pasado ahora con un rebote más pequeño que ha habido en small caps. Entonces, por eso es importante siempre estar invertido, pensar a largo plazo, porque en small caps, por nuestra experiencia, la mayoría del rendimiento es una regla como la de Pareto. El 80% del rendimiento se hace en el 20% del tiempo. Como ha pasado ahora. Ha estado un año entero con volatilidad, subiendo, bajando, pero luego vienen 2 meses buenos y se genera todo. Entonces es importante aprovechar cuando los fondos todavía están bajos y porque no se sabe en qué momento pues, puede venir esa revalorización. Las empresas grandes obviamente también lo hacen bien, porque les es de ayuda a la bajada de tipos y todo esto, ¿vale? Este estudio es muy interesante también, es bastante revelador. Esto es, ¿qué rendimientos ha habido posteriores después de que el Russell 2000 haya estado plano o con rendimientos en negativo? En 2018 el Russell 2000 alcanzó niveles de 1.800-2.000 puntos, que es exactamente lo que está ahora, a pesar de que ha subido mucho los últimos 2 meses. Entonces, vamos a cumplir prácticamente 6 años de mercado lateral o negativo. Cuando ha pasado eso, que ha pasado tan solo en el año 2003, en el 2011 y en el 2020, el rendimiento un año después es enorme.
es rendimientos del 65%, del 30% en small caps, del 90%. A 2 años lo mismo. Y estos son anualizados, ¿vale? O sea, que anualizado a 2 años un 30% de rendimiento es prácticamente un 80% acumulado. Y uno puede decir, hombre, es un poco osado que esta gente de True Value me ponga aquí este estudio diciendo que un año después se puede llegar a ganar un 93% en small caps. Bueno, pues se ha dado. Nosotros, de hecho, lo hicimos. En esta época, las otras dos no estábamos invirtiendo con True Value. Pero en 2020 sí que lo hemos demostrado que lo hicimos. Después de una caída tremenda que había habido, estaba todo súper barato, el fondo no rebotó un 93%. En un año subió un 120%. Pasó de 10 euros a más de 22 euros por acción. ¿Vale? Entonces, es lo que suele pasar en los mercados financieros cuando se alcanzan situaciones extremas como estas, que índices que normalmente dan rendimientos muy superiores a la media, pues lleven 6 años por una cosa u otra sin apenas rendimiento, ¿vale? Este gráfico, de nuevo, es también muy interesante. Esto es, cuando partimos de un quintil de rendimiento, el peor respecto a grandes compañías y respecto a la valoración de partida, ¿qué rendimientos hay después? ¿Vale? Respecto a grandes compañías. Entonces, ahora estamos en el, si dividiéramos por rendimientos anuales en quintiles de 20, 20, 20%, estamos en el peor, ¿vale? Porque han sido años muy malos. ¿Qué es lo que suele pasar después? Que el siguiente año las small caps suelen sacarle un rendimiento adicional de lo que hagan las empresas grandes. Si las empresas grandes el próximo año suben un 10, pues dice este estudio que subirían un 19, que es casi el doble. A 5 años, aún así, significaría que si los próximos 5 años el SP500 da un 10 anual, las small caps darían un 18. Eso significaría que acumulado en 5 años, las empresas grandes habrían subido por el efecto de la que impuesto a lo mejor a un torno a un 60, no es el dato, lo tendría que calcular exacto, pero más o menos en ese rango, y las small caps habrían subido acumulado en 5 años un 120%. ¿Vale? Pero nos damos una idea de dónde partimos. Y estamos hablando de datos históricos, ¿vale? Ya sabéis que lo que suelo decir, rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura, pero parece que tiene sentido. Y además, a 5 años hay una probabilidad del 85% de que esto suceda. A un año no es tan alta, es de un 66, pero es alta. Yo prefiero estar del lado de este 66 que no del contrario, ¿vale? Pero a 5 años se suele cumplir, ¿vale? Sobre todo desde el punto de partida en el cual estamos ahora. Esto también es algo histórico. El índice MSCI World de Small Caps, por primera vez, el rendimiento por dividendo es mayor, ¿vale? Antes de esta subida era del 2,5%, mientras que en compañías grandes, que siempre rinden más, es tan solo del 2%. O sea, encima de que una empresa pequeña que reparte menos dividendo y que crece más, te está dando mayor rentabilidad por dividendo. ¿Por qué? Porque la valoración está baja. ¿Veis que la línea morada siempre, en los últimos 20 años, y no es poco, siempre tenía mayor rentabilidad por dividendo? Siempre. Y ahora de repente se han cambiado las tornas. Entonces decimos, bueno, puede que sea algo histórico y es lo que nos demuestra este gráfico en los últimos 20 años. Queremos aprovecharlo, ¿vale? Queremos estar ahí. Esto también es interesante. Son la valoración relativa respecto a grandes compañías del Russell Microcaps y el Russell 2000. Vemos aquí como por PER el 0% de las ocasiones, o sea, jamás había estado tan barato. Incluso el PER a un año vista también. En el Russell 2000 sí que ha habido un 4,6% de las ocasiones de periodos que ha estado más barato, pero estamos en niveles históricos de infravaloración, mirando la historia obviamente, bastante elevado. Entonces, en True Value ya hemos demostrado muchas veces que cuando ha habido estos periodos pues, de volatilidad habitual en small caps, los rendimientos posteriores han sido buenos. 2014 de un 11, luego la revalorización en 9 meses fue del 25, 2014 luego del 60, en la crisis del 2018 pues los siguientes 12 meses, y eso que vino el COVID, que lo retrasó un poco la subida, pero cuando llegó el COVID, que bajó bastante, hay que decir, porque era un cisne negro, pues la revalorización fue enorme, fue de más del 150%. Entonces, en esta caída que fue del 25%, aunque bueno, si hubiéramos tomado los datos de septiembre, hubiera sido incluso de menos 35%, pero es mejor porque pues, más baratas están las acciones, pues mayor potencial es después. No sabemos
¿Cuánto tardan en recuperarse? Si será 16 meses, 15 como otro, pero las subidas que ha habido históricamente pues, han sido bastante buenas. Entonces, entrando en la cartera de Truval, ahora hablamos de las principales posiciones que nos habéis comentado. Hemos seguido aumentando en todas las empresas IT. Por ejemplo, casos como el de Nagarro o Aubey, que simplemente hizo un profit warning pero pequeñito por la debilidad que hay un poco en este año de transición para el sector, pero eso no cambia nada la calidad de la empresa, que un año que simplemente en vez de hacer un margen del 10 le haga del 9 no cambia nada. La acción de estar en 55 euros llegó a bajar a 28. Nosotros compramos un paquete de acciones enorme, en 30, 31 euros, y ahora se ha ido a 42 euros. Para que veamos lo loco que está el mercado. Esto fue, además, en pleno septiembre, mayor nivel de negatividad de todo este año. Pero es bastante ilustrativo de lo que puede pasar cuando se pase el miedo. En GoEasy también estuvimos incrementando. Y de hecho, si habéis estado en el último webinar de Truvalio, en el del segundo trimestre, lo explicamos claramente. Es decir, la empresa batió expectativas, subió el guidance de su año y además vino a decir que ahora en 2024, cuando publique el guidance anual que puede servir de catalizador, dijeron prácticamente seguro que van a elevar bastante los objetivos que tienen los próximos 3 años de beneficio. Y la acción no respondía. Pues ¿qué hicimos? Incrementar hasta ser mayor posición. Teleperformance lo mismo. En un momento de pánico llegó a estar en 130, bajó unos pocos días a 90, 95, estuvimos incrementando mucho y ahora ya ha vuelto a 130. Y aún así pues le queda mucho recorrido de toda esta negatividad que hay en torno a la inteligencia artificial, que lo hemos seguido monitorizando y no se ha materializado. Y con las consultoras que hablamos, los clientes de la compañía, empresas que están haciendo proyectos de inteligencia artificial, hablan de que es una cosa para largo plazo y que pensamos además que a la compañía le va a beneficiar y los rivales más pequeños se van a ver perjudicados, ¿vale? Pero todo os recomendamos, además lo tenéis en el canal, vais a ver el segundo trimestre, el vídeo anterior a este, y lo explicamos todo en detalle por qué tomamos una posición tan grande en la compañía para que pues, el partícipe se sienta con confianza de compartir esa misma visión que tenemos nosotros a largo plazo, ¿vale? Hemos iniciado posiciones nuevas en API Group, ahora veremos en detalle, y Wajax, que es una empresa bastante interesante, donde el 80% de los ingresos son bastante recurrentes o predecibles. El mercado la valora como una empresa cíclica a una valoración pues, realmente baja de lo que serían transacciones comparables o empresas de mayor calidad. Tiene un CEO nuevo bastante interesante y una perspectiva de crecimiento bastante buena. Entonces, es la típica empresa pequeña, que está en nuestra zona buena, en nuestro rango ideal, capitaliza unos 600 millones, en Canadá, no es muy conocida, pero que pues nos gusta. Es una posición inicial, no es de las principales, pero es interesante. En Truvalio Compounders lo mismo, durante este año hemos seguido incrementando pues, las principales posiciones cuando ha habido bajadas, pues Newlat, que está funcionando bastante bien. Se espera que, no sabemos cuándo lo anuncien, una adquisición bastante importante, que le dé bastante escala a la empresa, que le pongan el radar de muchos inversores al aumentar el tamaño, que es bastante positivo. Nagarro ahora comentaremos más en detalle, pero también ha rebotado con muchísima fuerza la acción, llegó a bajar a 60 euros y ahora ha rebotado en el entorno casi de 90 euros, un 50%. Estuvimos, pues como habíamos comentado, aprovechando esas oportunidades durante todo el año. Teleperformance sigue siendo top holding y hemos incrementado, también hemos incorporado a API Group en Truvalio Compounders y Vidrala también, con la debilidad que hubo en muchas de las acciones en septiembre, octubre, aprovechamos para incrementarla a pesar de que ya está en cartera. Y GPK es también una empresa de envases como Vidrala con unas perspectivas de crecimiento bastante sólidas y que está cotizando ahora mismo, bueno, cuando compramos estaba solo 7 veces beneficios, ahora rebota un poco, está a 8, pero es que esto normalmente son empresas que suelen cotizar a 13 o 14 veces beneficios. Y los beneficios van a crecer los próximos 2 años, por mucho que veamos noticias y demás. La mayoría de estas compañías todas están ganando más que en años anteriores, ¿vale? También importante, quiero recordaros que ahora en el momento de grabar este vídeo, que muchos de vosotros nos preguntáis, todos los fondos, de los 4, 3 fondos están invertidos por encima del 90, 93%, 95%, ¿vale? Aprovechamos la última caída que queríamos ver en septiembre, octubre, se dio, teníamos liquidez y estábamos muy invertidos. Incluso en Truvalio Small Caps estábamos invertidos al 95%, pero nos oparon SII, que era top holding del fondo, un 7% teníamos y nos dieron una prima del 32%. Esto ayudó bastante al comportamiento del fondo, como vemos aquí. Entonces,
salió de cartera y al final son casi 7 millones de euros que tuvimos que reinvertir, porque representaba con la subida que tuvo un 10%, ¿vale? Este tipo de OPAs que se están empezando a dar, igual que en el periodo de revalorización tan grande que hubo con el COVID, estamos viendo algo muy similar, que la gente está empezando a ver que están baratas estas small caps, los mercados centrales están poniendo las condiciones económicas más fáciles y se están empezando a ver esas OPAs. Entonces, hay muchas compañías que ya nos están subiendo en cartera por ese efecto avaricia de, oye, han opado esta del sector, ¿qué pasa si opan esta otra compañía? Entonces, eso está animando ahora mismo también a las small caps, que eso estaba un poco congelado por la situación excepcional, que no es lo habitual, que había generado los bancos centrales durante los últimos 12-18 meses, ¿vale? Entonces, aprovechamos también en Goeasy con las bajadas, SDI Group, Next 15 también. Pues, hay muchas compañías de Reino Unido que están a 7, 8 veces beneficios, 9, y que pudimos aprovechar. Dentro del sector IT, como no podíamos tener más concentración en Nagarro, pues añadimos Sopra Steria, que es una compañía histórica que llevamos siguiendo mucho tiempo. Llegó a bajar a un precio bajo de 9 veces beneficios a 150 euros, pues se incorporó a cartera. Ahora estamos más o menos en 190 con el rebote que habéis todos los meses, pero que nos sirvió para aprovechar esas oportunidades. En True Value Compounders y True Value ya sabéis que también teníamos Endava, que incrementamos y que metimos a las carteras porque, de nuevo, Nagarro pues hay ese límite legal del 10% y para tener más en el sector que conocemos muy bien y que pensamos que va a ir bien. De hecho, Endava acaba de decir que, al igual que Nagarro, tiene un plan de crecer un 30% anual los próximos años, hasta 2030. Eso significa multiplicarse por 5, ¿vale? En True Capital no ha habido cambio significativo, ya sabéis que rotamos muy poco la cartera, estamos invertidos en el 95, diversificados entre 30 a 40 compañías, entonces tampoco ha habido así grandes cambios. Son compañías todas de mucha calidad, con muy buenas perspectivas y para ese perfil de inversor un poco más conservador, ¿vale? Vamos a ver ahora las composiciones de las carteras, las perspectivas para futuro y demás. Ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, que no queremos que nadie vea esto y salga a comprar acciones. Obviamente tenemos que explicarlo para que el cliente entienda dónde está invirtiendo, que esto no es una caja negra y pueda tomar mejores decisiones. Incluso pensamos que repercute positivamente a sus resultados, porque cuando uno conoce, toma mejores decisiones, tiene más paciencia y entiende dónde está invirtiendo. Y porque cuando explicamos esta visión que tenemos de las empresas pequeñas y medianas, pues necesitamos también ese pequeño aporte que tiene que hacer el partícipe. Es muy sencillo, que es no hacer nada, simplemente esperar y dejar que esas inversiones den sus frutos, ¿vale? Nosotros hemos sembrado ya, pero tenemos que esperar a que el árbol crezca y dé esos frutos, ¿vale? Entonces, las opiniones que tengamos de las compañías pues son nuestras, subjetivas, están realizadas en base a un análisis profesional y que lo que compartimos aquí es un pequeño resumen de algo más profundo que hay detrás, que lleva meses o años de trabajo y de conocimiento de muchos sectores o compañías, ¿vale? Dentro de las principales posiciones, en este trimestre o en los últimos 2 meses ha rebotado con mucha fuerza Nagarro porque ha habido varios desarrollos muy positivos. Primero, mantuvo el guidance para el año 2024, mucha gente pensaba que le iba a bajar y al final lo ha cumplido, eso fue positivo. Ha hecho adquisiciones, eso también es muy positivo porque indica que la empresa no tiene ningún problema de liquidez ni nada, porque se sigue gastando el dinero para comprar otras empresas y seguir creciendo. Han reafirmado que por lo menos crecimiento orgánico esperan en los próximos 3 años un 20% anual, más posibles fusiones y adquisiciones que de media todos los años suelen añadir entre un 5 y un 10% adicional de crecimiento. En los últimos meses se ha confirmado el cambio en auditor de las Big Four, que era una de las peticiones que tenían muchos inversores o que les daba un poco más de intranquilidad. Pues bueno, la empresa ya también lo ha hecho bien, o sea, ha ido cumpliendo todas las cosas que nosotros esperábamos, que había comunicado la directiva y no se le puede pedir más. O sea, al final ha sido un año, digamos, un poquito más débil para el sector, pero ojo, es lo que ponemos aquí abajo, que en un año débil que haya crecido un 9%, o sea, ni Coca-Cola, que es una empresa de mucha calidad, ha crecido un 9% este año. Estamos hablando del año más difícil en los últimos 15 años, solo superado por el año 2008. Si se diera un 2008, Nagarro, en el año 2008 simplemente no tuvo crecimiento. Creció un 0, una empresa como EPAN creció un 5, pero que no es el fin del mundo. Entonces, y también en este 9% de crecimiento hay un efecto negativo de divisa,
porque se ha depreciado bastante el dólar este año y eso la perjudica un poco negativamente, pero eso está ya fuera del control de la empresa, ¿vale? Por lo que seguimos en el sector, hemos asistido a conferencias privadas que no son públicas de Endava, por ejemplo, y demás. Endava, que ha dado su visión del sector, porque son empresas muy similares a Nagarro, hace 5 días, básicamente, ha dicho que a partir de la segunda mitad del año 2024 va a ser vuelta al crecimiento habitual de Endava, que suele ser un 20%, un 25%, y también los márgenes van a retornar a su media habitual, cosa que los analistas no prevén o no terminan de creerse, pero nosotros, después de conocer el sector y demás, sí que se va a dar, porque simplemente es un efecto de distribuir la base de costes entre un mayor número de proyectos, ¿vale? Entonces, eso anima al sector. Globant ha dicho lo mismo. EPAM también se ha mostrado más positivo. Si vemos informes de consultoras independientes, también apuntan a lo mismo, a un año bastante mejor de lo que ha sido este año. Entonces, si estas compañías prevén hasta 2030 crecimientos de hasta el 30%, el 20%, el 25%, eso normalmente el mercado lo valora a múltiplos muy altos, de 30 o 40 veces beneficios. De hecho, muchas de estas compañías ya han vuelto a esos múltiplos. Nagarro está un poco más barata porque es un poco más pequeña, tiene un poquito más de liquidez y es por lo que se nos ha presentado esa oportunidad. Pensamos que el año que viene puede llegar a ganar en torno a 6-7 euros por acción, y donde viene el salto grande es en 2025 hasta 10 euros por acción y luego ya 13 o 14 con la expansión de márgenes, con el guidance más o menos que ha comunicado la compañía y que normalmente ha cumplido, y que sería incluso más conservador que el plan que tienen a largo plazo, ¿vale? Entonces, 30-40 veces PER por 13 o 14, pues queremos estar invertidos, obviamente, ¿vale? Entonces, es nuestra opinión, nadie tiene que salir a comprar esto, y si alguien quiere beneficiarse, pues están los fondos, puede invertir y lo gestionaremos las posiciones junto con otras empresas excepcionales, porque a veces pues, nos gusta explicar los top holdings, pero es que el fondo lo componen otras 20 o 30 compañías, entonces pues gestionaremos esa capital de los inversores, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas de este sector, además, los clientes pueden retrasar un año y medio, como ha sucedido, los proyectos, pero por la obsolencia tecnológica o la deuda tecnológica que tienen y la necesidad de actualizar sistemas, porque cuando un proveedor, por ejemplo, un Microsoft, un Oracle, actualizan sus sistemas, el cliente tiene que hacer ingeniería para adaptarse a eso, porque si no los costes le aumentan tremendamente. Entonces ahí es donde entra en juego Nagarro, Endava, EPAM o la empresa que sea para hacer eso. Entonces, eso, si alguien conoce el sector, pues puede retrasarse un año y algo, pero luego siempre acaba volviendo. Y además acaba volviendo con más fuerza porque está esa demanda acumulada, ¿vale? Entonces, las valoraciones privadas del sector, también es increíble la divergencia que hay. Este mismo año ha habido adquisiciones en el sector a 6 veces ventas, como Willow Tree, que compró Telus International, y donde se pagaron hasta 25 veces EBITDA, para que nos hagamos una idea. Ahora mismo Nagarro del año que viene a lo mejor está cotizando a una vez ventas y de EBITDA 8 veces, más o menos. Si hiciera 150, 160 millones de EBITDA, serían 8 o 7 veces EBITDA. Estamos hablando de que se han opado compañías a 6 veces más grandes, 6 veces mayor de múltiplo en ventas y por EBITDA 3 veces más. E incluso no solo transacciones del año pasado, bueno, de este año 2023, con los tipos de interés altos. En entornos de tipos de interés del 2 o el 3%, múltiplos por debajo de 15 no se suelen ver para empresas más pequeñas y de menos calidad, y 20 pues para las cotizadas en bolsa. De EBITDA, de PERs más, de PERs o múltiplos PERs de 30, 40 y... Bueno, de hecho Globant está a ese nivel, o Endava. Endava menos, ¿vale? Porque recuperar los márgenes, pero es un poco la visión. Así que bueno, el año que viene la aceleración del sector pues puede servir de catalizador, y nosotros pues queremos aprovecharlo en anticipo de eso, ¿vale? Goviesi,
Poco más que añadir, súper contentos con la inversión. La gente pensaba que la reforma legal que iba a haber en Canadá le iba a perjudicar y ha sido totalmente al revés. La empresa, de hecho, está acelerando su crecimiento porque ha expulsado a muchos rivales del sector. De hecho, la compañía estima que tiene un 40% menos de competencia en algunas de sus áreas. El aumento de tipos de interés que la gente pensaba que le iba a perjudicar le ha beneficiado porque rivales con menos escala y con mayor nivel de costes fijos apenas ganan dinero y se están retirando del mercado. Entonces, los resultados del tercer trimestre han sido espectaculares y está cotizando más o menos a 8 veces beneficios del 2024, con crecimientos del 25 al 30% anual. La empresa además acaba de autorizar un programa de recompra de acciones de hasta el 10% de la compañía. Ha aumentado el dividendo. Ha dicho que en 2024, en febrero, posiblemente o principios de marzo, va a presentar un nuevo plan estratégico más alcista del que tenía en el pasado. Entonces, pues bueno, ha sido una inversión que ha tenido un buen rendimiento este año, se ha revalorizado un 40%, pero es que no, uno podría ver el gráfico y decir, no, está cara todavía, pero no. O sea, si vemos las expectativas de beneficios es 8 o 9 veces beneficios, cuando la media de este tipo de negocios suele ser 15, 14 veces. Y de hecho la compañía, no es que lo digamos nosotros, es que dice, menos de 14 veces es barato y recompramos acciones porque pensamos que están por debajo del valor intrínseco. Es lo que ha explicado la compañía. Entonces, a pesar de que Canadá y ellos en sus modelos financieros de préstamo lo modelan con crecimiento cero para este año en Canadá, porque está la economía débil, y un nivel de desempleo en Canadá del 7, que realmente el desempleo ahora está en torno al 4 o al 5, o sea, sería mucho peor de lo que va. Incluso en ese escenario prevén crecer otro 30% este año, otro 25% el siguiente y veremos con el nuevo plan estratégico. Entonces, esa es la situación que se ha llegado de small caps. A lo mejor si hubiera sido una empresa grande, donde ha habido más viento de cola todo el año, pues en vez de haber subido un 40% en el año, pues yo qué sé, habría subido un 100% o 120% desde el punto de partida. Pero es otro ejemplo bastante ilustrativo de la situación a la que se ha llegado. GDI lo mismo, ha bajado por la iliquidez de las small caps. Ahora mismo en Canadá todo lo que sea líquido está bastante deprimido, pero a nosotros nos vale para seguir invirtiendo. La valoración ha bajado mucho. Su plan estratégico a 2025 han crecido el año pasado, han crecido este y van a crecer el siguiente. Uno podría ver la cotización y diría, uy, qué mal está yendo el negocio, pero está creciendo. 7 veces EBITDA cotiza. Hace poco estábamos viendo estudios de transacciones privadas, porque además esta empresa podría llegar a ser vendida, igual que nos ha nopado SI, pues el mayor accionista es un private equity que lleva muchos años y puede estar buscando una salida. GDI tienes dos líneas de negocio. La tradicional, que se valora 10 veces EBITDA, pero luego tiene la de servicios técnicos, que esto puede valer en torno a 17 veces EBITDA, entre 15 y 20, suelen ser transacciones privadas. Entonces, y además cada negocio representa el 50% de la compañía. Si hacemos la media, pues serían unas 13 veces EBITDA para la media de toda la compañía, de la parte buena y la otra, bueno, que sigue siendo muy buena, porque es un ingreso muy recurrente, predecible. La empresa sigue creciendo orgánicamente, tiene todavía muchas adquisiciones para hacer, el mercado está hiperfragmentado en Canadá y en Estados Unidos y por eso están haciendo adquisiciones a muy buenos múltiplos. Entonces, ya han navegado el tema de la inflación, lo han demostrado que aunque han subido los salarios, los han pasado al cliente y las perspectivas para 2024 pues son buenas. De hecho, hace poco una empresa comparable, muy similar que es ABM en Estados Unidos, pero con mucho menos crecimiento y más deuda, ha subido en un solo día, cuando dio sus perspectivas para 2024, un 20%. ¿Qué pasa? GDI pues no da perspectivas hasta que no se publiquen los resultados en marzo, pues ahí se verá. Pero está mejorando bastante el negocio en contra de lo que podría parecer. Y Teleperformance, que estuvimos hablando del último trimestre también, los resultados del trimestre han sido muy buenos. El mercado esperaba que aquello iba a ser una hecatombe, no sé en base a qué, porque la inteligencia artificial famosa no está afectando. Y la empresa no solo no bajó el guidance, sino que mantuvo la previsión de beneficio, cerró la adquisición de Majorel y encima está recomprando muy agresivamente acciones. Las acciones que iba a diluir con la adquisición de Majorel prácticamente las va a recomprar todas. Y a Majorel se las emitió a 210 euros y las está recomprando a 110 o 120, con lo cual la jugada es redonda. Gastándose muy poquito dinero, van a tener cero dilución y van a aumentar un 20% el tamaño de la compañía.
y solo se va a quedar endeudada 2 veces EBITDA. Y este apalancamiento probablemente para final del 2024 bajará 1,5 veces, que bajo cualquier estándar es muy pequeño. Hay un factor llamativo en Teleperformance y es que la emisión de bonos que hizo hace 2 semanas para financiar esta adquisición, a 5 años, bonos a 2028, pagó solo un 5,5% de interés, que esto es ridículamente bajo, con el Euribor al 4%. O sea, es un diferencial minúsculo. Y esta emisión de bonos estuvo sobresuscrita en 5 veces. O sea, era una emisión de bonos de 500 millones y había pues 5 veces más, 2.500 millones. Bueno, no sé si eran 500 o 800 millones, pero vamos, más o menos en ese rango. Entonces, es curioso cómo los inversores de deuda no ven riesgo en esta narrativa que no tiene ningún sentido de inteligencia artificial. No ven riesgo porque están dispuestos, hay una demanda enorme de financiar la compañía al 5,5. Porque si realmente fuera algo existencial que pone en riesgo la compañía en los próximos 2 o 3 años, como parece indicar el mercado de las acciones, pues no habría esta demanda de bonos. Entonces, el mercado de bonos, que suele ser el mejor para evaluar el riesgo de una compañía, dice que quiere comprar en masa esos bonos, rindiendo solo un 5%. Nosotros estamos comprando las acciones a PER 7 del año que viene, lo cual es un rendimiento del 15%. Y si crece orgánicamente un 5, pues 15 más 5 es un 20. Esto suponiendo que el múltiplo no se expanda, pero simplemente por beneficios y por crecimiento orgánico, que es una fórmula sencilla de calcularlo. Entonces, entre comprar un bono al 5,5 o un potencial 15 o 20, nos quedamos con el 20 del mercado de las acciones. ¿Vale? ¿Por qué se ha llegado a ese extremo? Pues porque las empresas pequeñas han bajado, porque la gente ha confundido un año débil del sector en estos negocios business to business, lo ha confundido con que la inteligencia artificial le esté afectando. ¿Vale? Entonces, la compañía es muy recurrente, los clientes no pueden cortar la atención al cliente, que es lo que hace la empresa, externalizado, pero nuevos proyectos que se esperaban, pues como las empresas no quieren gastar más dinero, pues no se han implementado. Aunque sean proyectos buenos, que le ahorran costes a las empresas, pues no se han implementado. Con lo cual, la empresa, que aún así está muy bien, ha crecido un 6% este año. Su habitual es crecer un 12, un 13, pero esta baja de tipos de interés que habrá, que haya más visibilidad a la economía, pues hará que se animen los clientes a invertir y se acelere un poquito el crecimiento y eso ya termine de desmontar la teoría del mercado, de inteligencia artificial y demás. Es un poco como esperamos que sucedan la secuencia de eventos, ¿vale? Entonces, pues es por lo que estamos con un nivel de inversión elevado. Y luego dentro del otro 70% de la cartera, pues tenemos empresas como Premium Brands que publican resultados en línea, han confirmado su guidance. Y es que la mayoría de compañías, el 80-90%, van en línea con lo que esperábamos o incluso mejor. Valoraciones muy bajas, normalmente suele estar a PER 20, pues está a PER 12. Berry Global lo mismo, publicó buenos resultados. El año que viene se espera que mejore porque los clientes en el sector de envases ya han hecho destocaje y tienen que volver a aprovisionarse. 8 veces beneficios. IT-Link ha hecho una adquisición en Canadá y ha puesto a trabajar la caja ociosa que tenía, pues también ha subido por la OPA que ha habido en SI y otra en Keirus, que también nos oparon, pues se está animando un poco el sector porque es una empresa similar de servicios IT, solo que más a nivel local. Nagarro es internacional, pues IT-Link es a nivel local, porque es más pequeña, y está solo 10 veces beneficios, con un crecimiento muy sólido. S&U lo mismo, tenemos empresas a 7 veces beneficios, que van a mejorar los beneficios, o sea, está creciendo, pero es una empresa financiera y de UK, y encima small cap, o sea, tiene 3 de las pegas que pone el mercado, pero ninguna de ellas está relacionada con el negocio, porque si no, los fundamentales está yendo bien. Entonces, bueno, pensamos que eso también, el paso del tiempo lo va desmontando. Ya ha empezado, pero se irá materializando. Savaria, lo mismo. Tiene unas perspectivas muy buenas de los próximos 2 años de aumentar un 50% el beneficio, y está solo a PER 12. Si se materializa ese aumento de beneficios, pues pasará a estar a PER 9, 8, cuando lo habitual del sector es PER 20, PER 25, 30 incluso. Porque sector de equipamiento médico estamos hablando de nuevo. Si es que es la tónica general de True Value Compounders, True Value Small Caps, son compañías todas que queremos que sean negocios muy predecibles, muy estables, como vemos aquí. No tenemos negocios que digas puede ser un poquito cíclico. A lo mejor el mercado ve como go easy, pero está resistiendo muy bien, no ha habido mayor alteración.
Y todas estas empresas tienen crecimiento, mayor o menor, pero es muy difícil que tengan un año de decrecimiento o dos. Un año podría ser, pero dos es muy complicado. GDI lo mismo, sigue creciendo. Precia, pues sigue a su ritmo y también muy bien. Endava, pues ya se está viendo la salida del sector y sigue creciendo y con un buen guidance. Newlat, lo mismo. Beneficio, o sea, este año va a ser año de beneficios récord a nivel de ventas y EBITDA. Ha trasladado la inflación a los clientes, pero está en Italia y es en small cap y tiene poca liquidez, pues el múltiplo asigna un múltiplo de per 7. La misma empresa con más tamaño estaría per 15. Si hace la adquisición grande, que se espera que cierre, estaríamos hablando de que potencialmente podría estar cotizando a solo 5 veces beneficios, con los beneficios adicionales o el EBITDA adicional que incorporaría. Concentrix, que es del mismo sector de Teleperformance, pues dio unas buenas perspectivas, mantuvo el guidance, al igual que Teleperformance, que el mercado esperaba que bajase. Pudimos comprar bastantes acciones en el rango de 70 y algo, 80 y algo, y ha rebotado hasta casi 100, pero sigue cotizando pues eso, unos 7 veces beneficios, 8, cuando lo normal es entre 15, y Concentrix ha llegado a estar a 20 veces beneficios incluso, ¿vale? Obviamente no existe la empresa perfecta. Por ejemplo, en Concentrix una pega que se le puede poner es que los insiders no tienen un porcentaje muy alto de acciones, no están tan alineados, pero el trabajo que han hecho estos años atrás es bueno. O Berry Global, por ejemplo, pero al menos hay una estabilidad a nivel de CEO y que ha realizado un buen trabajo. Una de las empresas que hemos incorporado a True Value con unas posiciones medias o medias altas, tirando sobre todo en True Value Compounders, es API Group. Esta empresa estaba en el fondo de Small Caps, pero al haber crecido de tamaño, pues nos vale para los otros fondos, ya tiene más liquidez, y en Small Caps la empresa la compramos a 13. Subió estos 2 últimos años hasta 25, y a 25 corrigió un poco y la empezamos a analizar de nuevo, ¿vale? O hacerle un poco de seguimiento, ya la conocíamos, pero simplemente es ponernos al día y ver la nueva situación. Entonces, esta empresa, el 80% del negocio son ingresos muy recurrentes y que el gobierno te obliga a hacer, como es el mantenimiento de servicios de extinción, de extintores, sistemas antiincendio y demás. Todo eso la ley, la mayoría de países, obligan a hacer unas revisiones, sustitución de ciertos elementos, y esta empresa hace esto. Esto es un negocio extremadamente bueno, el cual en el mercado privado se pagan múltiplos muy altos. Como cada vez hay más mandatos o más regulaciones acerca de este tema de seguridad en los edificios, pues tiene un buen crecimiento orgánico. Entonces, crece a este 8% más fusiones y adquisiciones que va comprando empresas pequeñas. ¿Dónde está la ventaja competitiva? Esto puede parecer un negocio sencillo, pero es como el negocio de mantenimiento de ascensores. La empresa no gana mucho al instalar el nuevo ascensor o el nuevo sistema antiincendio. Donde gana es con el mantenimiento, igual que las empresas de ascensores, por eso han ido también en bolsa, Schindler, Otis y demás. Está en que tienes una densidad de rutas. Cuando tú alcanzas una densidad en un área, imaginemos que controlas el área de Madrid, por ejemplo, y tienes 100 técnicos dando vueltas, porque es con una pequeña furgoneta, igual que en un ascensor, van donde un cliente y en apenas 10 minutos o 20, lo que sea, hacen el mantenimiento, van donde otro, y en un mismo día pues pueden atender mucho y facturar mucho por empleado. Puedes ofrecer precios más bajos que los rivales porque has logrado esa escala. Digamos que hay un efecto de red, de ser el primero, de tener la mayor densidad de rutas, igual que pasa con las empresas de ascensores. Por eso quieren ganar escala a toda costa y venden el ascensor con muy poco beneficio para luego tener este recurrente. Entonces, API Group es lo mismo, pero en este subsector de sistemas de incendios. Hay otra empresa cotizada que lleva más años haciendo esto, que se llama Cintas, que tiene otra línea de negocio de servicios de uniformes para empresas, hoteles y demás, pero una de las divisiones que más beneficio le ha aportado es precisamente esto de los sistemas de mantenimiento de antiincendios, de extintores y todo esto, ¿vale? Entonces ahí es donde está la barrera de entrada. Entonces tenemos algo que el gobierno te obliga a hacerlo, no lo puedes diferir, da una visibilidad tremenda de ingresos, tiene buenos márgenes de beneficio y sobre todo es un negocio poco intensivo en capital. El CAPEX sobre ventas es ridículo, es del 1% en este sector, ¿vale? Entonces, esta empresa antes tenía más proyectos de construcción y ahora se ha vuelto más recurrente, lo cual es bueno.
y salió a cotizar con los temidos SPACs, solo que aquí el fundador era Sir Martin Franklin, que es un empresario histórico que ha generado rendimientos espectaculares en bolsa. Con cada aventura que ha hecho ha generado muy buenos resultados y se hizo billonario empezando desde cero, y es un poco el propulsor de este proyecto y vio la oportunidad en este sector y es lo que está haciendo a través de API Group, por eso está yendo bien en bolsa. Entonces, la conversión de EBITDA a Free Cash Flow es enorme, es del 80%, hay pocos negocios. Al crecer la empresa se están expandiendo los márgenes porque los costes fijos pues van manteniéndose a la vez que van aumentando las ventas. Y sobre todo, si miramos comparables o transacciones privadas, es raro encontrar que bajen de 15 veces EBITDA. La empresa en 2 años estará haciendo 1 billón de EBITDA, seguramente, con un nivel de apalancamiento muy bajo, de una vez EBITDA tan solo, ¿vale? Si miramos múltiplos de Cintas Group o Comfort Systems, que siguen estos sistemas de mantenimiento, vemos valoraciones de hasta 40 veces Free Cash Flow, 30, 25, o sea, se pagan múltiplos muy altos. Entonces, nosotros incrementamos muy fuerte en las acciones a $25 para los fondos de True Value, porque nos parecía excepcional. Los estuvimos analizando, además con las caídas que había habido en el verano y todo esto, y vimos que el Free Cash Flow, según nuestro modelo, en 2025 se puede aproximar a $3 por acción. Simplemente a 20 veces Free Cash Flow ya nos sale una valoración de $60. Desde 25, en un negocio con las características que acabamos de describir. O sea, era como, bueno, rendimientos muy altos, en una empresa de tamaño mediano, capitaliza en torno a 5 o 6 billones en el momento de la compra, ahora un poquito más porque ha subido ya los últimos 2 meses a 35, pero aún así la seguimos manteniendo y somos muy optimistas porque eventualmente pensamos que el mercado, pues si lo valora, aunque sea 25 o 30 veces beneficios de los próximos 4 años, pues no sé, estoy a 120, una cosa así, desde 35. Y durmiendo muy tranquilos, muy recurrente, muy previsible el negocio y demás. Entonces, bueno, pues es algo de lo que estamos haciendo y por lo que el cliente también nos paga por esa gestión activa. No podemos predecir cómo se va a comportar esta acción a un año vista. A 3 somos muy optimistas, por eso tenemos una posición grande, ¿vale? Y por eso hemos decidido no solo esté en True Value Small Cap, sino a incorporar otros fondos porque pues ya por tamaño, liquidez, pues sí que cumple. Y es una inversión que conocemos bastante bien, ha soportado bien todo el tema de la inflación y demás. Entonces, queremos explicar esto pues para que los partícipes sepan lo que poseen a través de True Value, que no es un papelito que se mueve aleatoriamente hacia arriba, hacia abajo, un fondo, sino que el subyacente de ese fondo son esta clase de acciones. Entonces, si tenemos suficiente paciencia, estamos ahí 2, 3 años, ya hemos pasado 2 años complicados, pues es raro que haya 5 años difíciles, pues antes o después, si se cumplen estas previsiones, pues el mercado nos debería recompensar, al igual que en otras compañías que hemos estado comentando. Pero si hacemos un repaso una por una, a mí personalmente es una de las carteras de True Value en los 10 años que llevamos ahora mismo que más me gusta. Probablemente la única que me gustaba más era el confinamiento del 2020 porque era ridículo. Había empresas cotizando a 3, 4 veces beneficios de una enorme calidad. No sé si eso se va a volver a repetir en 20 o 30 años, fue histórico. Pero la segunda vez que estamos mejor posicionados con empresas de más calidad, con mejores perspectivas, sobre todo la valoración más barata, es ahora, ¿vale? Sí que es verdad que han rebotado un poquito los fondos, han subido, pero estamos realmente contentos de la cartera, ¿vale? Entonces ya sabéis que pues eso, no es una recomendación de compra ni de venta, ni ya sabéis que resultados o rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y que invertir en bolsa tiene riesgo, pero esperamos que hayáis podido aprender algo de cómo está posicionada la cartera de True Value para los próximos 2-3 años, porque estamos bastante optimistas, porque además pensamos que la macro va a acompañar, sobre todo el elemento clave que provocó el mercado tremendo bajista en small caps, que fueron los bancos centrales, ahora van a revertir la situación y hemos visto los estudios que tenemos ahí. Entonces, si aparte de tener unas carteras bien posicionadas, con buenos fundamentales que van a acelerar los resultados de las compañías, encima tenemos un poquito de viento de cola, ¿vale? Por esa vuelta a la normalidad de los bancos centrales, pues perfecto para nosotros, ¿vale? Entonces, como siempre, agradecer a todos los partícipes que llevan apoyando años y años el proyecto de True Value. Nosotros nos esforzamos cada día, seguimos teniendo la misma ilusión que al principio.
Además, ya el proyecto está más rodado, tenéis todo ese track record de confianza, de que al final hemos navegado muchos periodos complicados y de que por las personas que han promediado y han aprovechado sus momentos a la baja, pues luego han tenido incluso mejor resultado del que ha tenido el propio fondo, ¿de acuerdo? Así que, como siempre decimos, muy agradecidos a los partícipes, a Renta 4 por todo el apoyo al proyecto, otros comercializadores como Inversis, Tresis, Ambank, MyInvestor y demás. Porque al final, sin partícipe, lo que decimos siempre, no había vehículos de inversión y esto está creado con el objetivo de ofrecer un buen producto, un buen fondo de inversión al pequeño inversor, ¿de acuerdo? Y nada más, nos veremos ya de cara al próximo año, esperemos, os deseamos unas felices fiestas en nombre de todo el equipo de True Value. También yo aquí un poco modo portavoz de True Value, también quiero agradecer pues a todo el equipo, somos un equipo pequeño, pero José Luis, Natalia, Carlos, Jesús, pues todos los que formamos True Value, pues que han estado trabajando, han sido 2 años complicados y que un poco en nombre de todos pues queremos agradecer a los partícipes esa paciencia en estos 2 años que han sido complicados, ¿de acuerdo? Así que nada más, espero que tengáis unas felices fiestas y ya nos veremos en el webinar del primer trimestre de 2024. Así que nada más, un saludo y buena inversión para todos. Hasta luego.